buenos días, amados hermanos, que el Señor Dios eterno les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y nuevamente, qué gran honor, qué gran privilegio es para nosotros el poder estar nuevamente en esta cabina de radio para seguir compartiendo con todos los radioescuchas que semana a semana, lunes a lunes, nos acompañan a través de estas ondas radiales para poder seguir dando enseñanzas de la palabra del Señor, de lo que está escrito en la bendita palabra de nuestro Dios. Aleluya. Así es que estamos muy agradecidos con el Señor, a pesar de que, como todos sabemos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, no solamente en esta nación, sino en todo el mundo. Pero mire, aquí en la tierra de todo puede suceder, pero el trono de nuestro Dios ese es inconmovible. Aleluya, ya no sucede nada, ya no crea que nuestro Dios está así como estamos nosotros aquí con guantes o con mascarilla. No, mi hermano, el trono de mi Dios es inconmovible, amén. Pero en esta mañana me acompaña nuevamente aquí en cabina mi hermano Javier, el cual también tiene el deseo de saludarles. Hermano Javier, que el Señor te bendiga. Igualmente, pues buenos días, hermanos. Esperamos en Dios que pues todas aquellas personas que están interesadas en seguir creciendo en las cosas del Señor, pues les damos las gracias a todos aquellos que están pues en esta mañana pues con su corazón dispuesto para continuar con la obra del Señor. Y pues les deseamos, hermanos, que a pesar de la incertidumbre que se está viviendo allá afuera, pues nosotros aquí en esta cabina nos encontramos pidiéndole la dirección a nuestro Padre Celestial, que nos dé de su gracia, de su sabiduría para continuar adelante expandiendo su reino. Hermanos, pues buenos días, y a los hermanos por allá que pues no nos pudieron acompañar esta mañana, pues les mandamos el saludo al hermano Carlos y su familia, al hermano Mario y la hermana Lita, que esperamos que pues más adelante tengan la oportunidad de acompañarnos, y al hermano Roberto. Saludos a todos ellos, y pues adelante, hermanos, en victoria, y pues les deseamos unos felices sueños. Bueno, hermanos, pues vamos a darle las gracias al Señor por este día que nos ha dado la oportunidad de continuar adelante y poder seguir clamando su nombre y buscar de su presencia, ya que pues la situación que prevalece por allá afuera pues nos tiene un poco temerosos, pero mientras estemos agarrados de la mano del Señor, pues el Señor es misericordioso y compasivo, y pues tenemos que seguir clamando para que pues esta situación que prevalece le dé sabiduría, le dé gracia a esas personas que están trabajando para solucionar el problema y controlar ese virus que pues nos está atacando, no nada más pues en general, o sea, no nada más a unas personas, sino que ahora sí no distinguió personalidades ni clases sociales. Hermanos, agarrémonos de la mano del Señor, ya que es el único pues que nos puede dar esa fortaleza, esa fe y esa certeza de continuar adelante. Pues les deseamos, hermanos, lo mejor, todos aquellos que ahorita están manejando por las carreteras, o los que ya están despiertos para acompañarnos en este programa. Que Dios los bendiga y que les dé gracia y sabiduría. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a dar el teléfono de aquí en cabina, es área 626-993-1580, 626-993-1580. Si tienes alguna necesidad de oración, puedes llamarnos durante el programa. Mi hermano Javier va a estar tomando las llamadas. Y si alguien desea hablar conmigo acerca de la enseñanza del día de hoy, después del programa, puede hacerlo al teléfono 323-595-6357, 323-595-6357. 5:7, aleluya. Pero vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor para que Él nos ayude a entender hoy
lo que está escrito en su bendita palabra. Amén. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente en esta mañana, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Nos has permitido abrir nuestros ojos, Señor, tener el aliento de vida. Gracias, eterno Dios. Dice tu palabra que son nuevas cada mañana tus misericordias, oh Dios. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te pedimos que seas tú nuevamente ayudándonos, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, nuestros sentidos que sean agudizados, Padre. Queremos entender verdaderamente lo que tú dejaste escrito, Señor, en tu bendita palabra, Rey eterno. Que a través de tu Santo Espíritu, tú nos guíes a toda la verdad y nos enseñes todas las cosas, Señor. Te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, en esta mañana vamos a hablar de un tema, hermano, ya que estamos en la época de la Pascua, ¿verdad? De hecho, este próximo domingo 12 de abril, se va a estar celebrando la Pascua en el cristianismo, tanto católico como protestante. Es la fecha que se guarda, ¿sí? El domingo 12 de abril en los calendarios, así aparece, ¿verdad? Domingo 12 de abril es el domingo de resurrección, ¿verdad? Lo que comúnmente se enseña. Y por ejemplo, ya la Pascua basada en el calendario judío actual será este próximo 8, o sea, en 2 días más, 8 de abril. ¿Verdad? Aunque ya hemos hablado de esto, ¿verdad? La Pascua descrita en la Torá, la Pascua descrita en las Escrituras, pues resulta que el calendario del que habla las Escrituras, pues no son los calendarios que se usan actualmente. O sea, no está basado en el calendario gregoriano, ni tampoco en el calendario judío actual. No, el calendario bíblico es diferente. Bueno, en ese, de hecho, ya pasó la Pascua. Ya ayer, de hecho, fue el último día de esta fiesta de los panes sin levadura, que también se le llama Pascua de una manera general. Y ayer fue el último día, o sea, ya esta fue celebrada el domingo pasado, ¿ya? Pero de lo que te voy a hablar hoy vamos a ver si las cosas son como se nos han sido enseñadas, hermano, en el cristianismo en general, ¿sí? Vamos a ver si es verdad que Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana, ¿verdad? Porque eso es lo que se nos ha sido enseñado, hermano, por muchos años, hermano, por muchos siglos, ¿sí? Y la verdad es que pues muy pocas personas se han atrevido a cuestionar esto, ¿sí? Simplemente lo hemos aceptado como si fuera una verdad absoluta. Amén. Pero este ministerio, hermano, en mi vida personal, a causa de una hambre por la verdad de Dios que Él mismo despertó en mi vida, y ya al descubrir que había otras cosas entre la enseñanza que había recibido en el cristianismo, descubrí que estaba equivocada o que había sido malinterpretada. Entonces decidí investigar un poco más acerca de este gran suceso, de este gran acontecimiento que de hecho cambió la historia de toda la humanidad, ¿sí? Pero tomando en cuenta no solo el Nuevo Testamento, sino que también tomé en cuenta el Antiguo Testamento, ya que fue en donde está escrito proféticamente acerca del Mesías, ¿sí? Acerca de Cristo, el Mesías de Israel, Jesús, Yeshua. Pero quiero dejar algo bien claro desde este momento, hermano, porque ya después vienen acusaciones y todo eso. Y es que yo en ningún momento estoy poniendo en duda la muerte y resurrección de Jesús. No, hermano, porque yo creo que ambas cosas sucedieron, sí, Él murió y resucitó, sino que lo que pongo en duda y cuestiono son los días, hermano, en que estos acontecimientos sucedieron, sí, porque si yo no creyera que Cristo murió y resucitó, hermano, aquí estaría perdiendo mi tiempo. Pero no, yo sí creo que Él murió y resucitó, pero nuevamente repito, lo que estoy cuestionando son los días que se nos ha enseñado que sucedieron estas cosas. Amén. Y yo sé que muchos van a decir, pero ¿qué importa el día?
Si lo más importante es que Jesús murió y resucitó. Y de hecho, sí, hermano, ese es el hecho más importante. Pero fíjate, déjame decirte que el día también es importante, ¿sí? Más de lo que se pueden imaginar. Y esto, hermano, empezó a suceder en mi vida desde que yo le hice esta pregunta a un pastor, ¿sí? Le dije, ¿por qué nosotros en el cristianismo ahora guardamos el primer día de la semana, o sea, domingo, como día de reposo, en lugar del séptimo día que Dios ordenó, ¿verdad? Sí, pues está escrito que es en el séptimo día, el día de reposo ordenado por Dios, y no es el primer día de la semana, no es domingo. Y él me contestó lo siguiente, oiga lo que me dijo. Me dijo, lo que pasa es que fue en el primer día de la semana, o sea, domingo, el día en que resucitó el Señor. Y esta es la razón, hermano, él me dijo, y esta es la razón por la que ahora guardamos el primer día de la semana, domingo, como el día de reposo. ¿Sí? Y esto de hecho es lo que la mayoría en el pueblo cristiano cree en todo el mundo, hermano, actualmente. Entonces, como te puedes dar cuenta, el día también es muy importante, ¿sí? Ese día en el que verdaderamente sucedió la resurrección de Jesús, ¿sí? Porque déjame decirte que ese día hace la diferencia entre estar obedeciendo el mandamiento de Dios o el estar obedeciendo el mandamiento de un hombre. Amén. Porque de hecho en las escrituras pues no existe ninguna cita en donde diga que Dios cambió el día de reposo del séptimo día, ahora el primer día de la semana, ¿sí? A domingo. Lo que encontramos en las escrituras es que Dios no cambia. Encontramos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y además también encontramos que su palabra permanece para siempre. Pero que si buscamos un poco en la historia, hermano, ahí nos vamos a dar cuenta, ahí vamos a encontrar, hermano, que de hecho fue un hombre, oiga, un hombre como usted y como yo, de carne y hueso, ¿sí? El que hizo ese cambio del día de reposo, del séptimo día, ahora el primer día de la semana, y estoy hablando de Constantino, ¿sí? En el siglo IV, en el año 325, dio un edicto cambiando ese día de reposo, amén, del séptimo día al primer día de la semana, en honor a su dios Sol, ¿verdad? Ya sabemos que Sunday es lo que significa día del sol. Pero si eso que nos dice la historia es mentira, o fuera mentira, y por lo contrario es verdad que Jesús resucitó en el primer día de la semana, en domingo, entonces pues no tendríamos ningún problema, porque nos podríamos amparar en esa verdad para con Dios. Pero por el contrario, si Jesús, si Yeshua no resucitó en el primer día de la semana, o sea, no resucitó domingo, no murió ni viernes por la mañana ni resucitó domingo, como se nos ha enseñado por siglos, pues entonces sí estaríamos en un grave problema, hermano, muy grande para con Dios. Pero, mire, vamos a dejar, porque lo que yo te traigo en esta mañana no es mi propia interpretación, hermano, no, sino que lo que yo te traigo, te voy a presentar citas bíblicas, ¿sí?, que están aquí, hermano, en nuestras Biblias. Está escrito, pues, ¿sí? Está escrito. Ya sabemos que la palabra de Dios es la verdad, y la verdad, pues, va a derribar toda mentira, porque solo la palabra de Dios es verdad. Así que te invito, hermano, a que con tu Biblia en mano empecemos a aclarar este asunto. Vamos a empezar primeramente por explicar que estamos habilitados para investigar este asunto, porque de hecho el mismo Jesús dijo en Juan 5:39, dijo que escudriñáramos las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oiga, entonces, escudriñar, ¿qué quiere decir escudriñar? Bueno, quiere decir examinar, indagar, averiguar algo con cuidado y atención. Significa indagar meticulosamente algo, lo cual a veces requiere revisar cosas que otros ignoran o tiran a la basura. Oiga, nada más, qué tremendo, ¿verdad? Bueno, y de hecho Primera Tesalonicenses dice, Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 21, dice, examinadlo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Entonces, te voy a presentar, de hecho, la única señal que el mismo Jesús, que el mismo Yeshua, dejó acerca de su propia muerte y resurrección, pero que parece que actualmente, hermano, ya no se toma mucho en cuenta. Oiga, o no se cree
en la mayoría del pueblo cristiano, al menos de querer conocer el verdadero día de su muerte y de su resurrección, ¿ya? Ahora, aquellos que sí nos atrevemos a cuestionar esto, hermano, muchas veces somos calificados de que somos ignorantes, de que somos herejes, oiga, por querer saber la verdad, pero mire, vamos a tomar en cuenta lo que está escrito. Usted mismo va a ser el juez, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta lo que está escrito. En Mateo, capítulo 12, del verso 38 al 40, y es donde Jesús habla de este hecho importante, cómo iba a ser su muerte y su resurrección. Mire, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Oiga, nada más. Entonces, sabemos que un día completo, hermano, o sea, un día y una noche, pues consta de 24 horas, ¿verdad? Por lo tanto, 3 días y 3 noches haría un total de 72 horas. Y vamos a ver, de hecho, que el mismo Jesús, el mismo Yeshua, así también lo entendía, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que podríamos acomodar esos 3 días y 3 noches que como ya vimos, el mismo Jesús dejó como única señal de su muerte y resurrección, que hacen un total de 72 horas? ¿Cómo podríamos acomodar esas 72 horas con lo que la tradición, con lo que la doctrina de Roma nos ha enseñado, hermano? ¿Sí? Porque la doctrina que Roma enseña, hermano, la misma que ha sido heredada al cristianismo protestante. ¿Sí? Muchas veces pensamos que ya porque en el cristianismo protestante ya no adoramos ídolos, ya no estamos sometidos bajo el Papa, muchas veces creemos que ya no tenemos nada que ver con Roma. Pero eso es mentira, hermano, porque mucha de la doctrina que se enseña en el cristianismo protestante actualmente es doctrina romana. Y una de estas doctrinas es precisamente esto, la muerte y resurrección del Señor, ¿ya? Entonces, esa es la doctrina que Roma nos heredó, que Roma nos vendió. Amén. Pero vamos a empezar a cuestionar esto, ¿sí? Porque, de hecho, de viernes por la tarde a domingo por la mañana, pues solo hay un total de 36 horas, hermano. O sea, 36 horas es la mitad del tiempo que Jesús dijo que iba a estar en el corazón de la tierra. Amén. Sí, pues 36 es la mitad de 72. Entonces, pues aquí ya empezamos a ver que hay algo que no concuerda con lo que se nos ha sido enseñado, ¿verdad? Jesús dice una cosa y lo que se nos ha sido enseñado es otra. Entonces, ¿quién cree usted que tiene la verdad? Amén. ¿Quién cree usted que tiene la verdad? Pues el Señor, mi hermano, el Señor no miente, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, Romanos 3:4, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos ahora, permítame un momentito, vamos ahora a ver entonces qué es lo que ha pasado, hermano. ¿Por qué es que hemos creído eso, pero muy pocas personas han cuestionado alguna vez esto, ¿ya? Yo le aseguro que, mire, puede haber personas, puede haber hermanos que nos están escuchando, que ellos han estado siendo cristianos por 5, 10, 15, 20, tal vez hasta 30 años y nunca habían cuestionado esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque simplemente se ha tomado como si fuera una verdad absoluta. Pero nuevamente repito esto, cuando empezamos a tomar en cuenta lo que está escrito en nuestras Biblias, hermano, ahí es cuando empezamos a ver que hay, caray, hay cosas que no concuerdan, ¿verdad? Hay cosas que no concuerdan con esa enseñanza que hemos recibido. Bueno, vamos a continuar para llegar al final de todo esto, amén. A ver qué es lo que ha pasado, amén. ¿Dónde Jesús entendió que el día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas? Bueno, en Juan 11, del verso 9 en adelante, dice, respondió Jesús, dijo, ¿no tiene el día 12 horas?
Y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Ahí está, mire, ¿sí? O sea, 12 horas de día y por las otras 12 horas de noche, ¿verdad? Entonces, 72 horas dijo Jesús, pero el sistema religioso nos ha enseñado que solamente estuvo 36. Entonces, aquí hay una gran contradicción, un gran desacuerdo, ¿sí? Entonces, algunas de las dos partes, hermano, no nos está diciendo la verdad, pero sabemos que el Señor no miente. Entonces, eso significa que los que nos han estado mintiendo todo este tiempo han sido los hombres con sus enseñanzas y el sistema religioso, ¿verdad? Entonces, han sido esos, oiga, ¿cómo los llama el apóstol Pablo? Han sido esos lobos rapaces de los cuales advirtió el apóstol Pablo, ¿sí? En Hechos 20:29 dice el apóstol Pablo, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oiga, le está hablando aquí a hermanos, pero de descendencia gentil, oiga, nada más, ¿sí? Entonces, y el apóstol Pablo se está refiriendo a esos hombres, hermano, que se levantarían de en medio de los creyentes gentiles, que harían una reinterpretación de las escrituras hebreas. Y no me refiero solamente al Antiguo Testamento, hermano, sino que aún todos los libros del Nuevo Testamento que fueron escritos por hebreos, por judíos, pero esta reinterpretación de las escrituras hebreas sería hecha por gentiles sin el más mínimo conocimiento de la cultura en la que vivieron Jesús y los apóstoles, y entonces terminarían por torcer y por malinterpretar y dándole un significado totalmente diferente a esas escrituras, ¿verdad? Pero vamos a empezar a sacar a luz, hermano, todas esas mentiras y erróneas interpretaciones que nos han sido enseñadas como si fueran verdades, pero que no lo son. Y hoy solo vamos a hablar de esas mentiras acerca de la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Que nos han sido enseñadas como si fueran verdades. Pero mi intención con esto no es en sí arruinarte tu fiesta de resurrección, ¿verdad? El próximo domingo, sino que más bien es para que tus ojos sean abiertos y tu entendimiento sea abierto también a la verdad, para que puedas ser libre, porque de hecho dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Pero como vemos, hay una diferencia pero muy grande entre el total de horas que Jesús dijo que su cuerpo estaría en la tumba, y entre las horas que los hombres y el sistema religioso nos ha enseñado acerca de esto. Es la mitad del tiempo, hermano. Sí, no, o sea, no estamos hablando de un pequeño error de cálculo, sino que de algo totalmente errado, pues, ¿verdad? Totalmente fuera de lugar. Y debe de existir algo que se haya completamente ignorado, hermano, por estos lobos rapaces, por estos gentiles paganos, y de hecho que se encuentra dentro de la cultura hebrea, pero que no fue tomado en cuenta al querer interpretar el día y la muerte del Señor. Pero nosotros hoy sí vamos a tomar en cuenta eso que ellos no tomaron en cuenta para poder llegar a la verdad de todo esto, ¿ya? De hecho, encontramos en la palabra del Señor, hermano, que Jesús murió a la hora novena, ¿ya? Murió a la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde, y lo dice Marcos 15:34, dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice el verso 35, y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirá, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y también Lucas 23:44 menciona el mismo hecho. Dice, cuando era como la hora sexta, o sea, mediodía, dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Verso 45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. O sea que Jesús murió, ¿a qué horas? A las 3 de la tarde, las 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces, Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 31 en adelante, vamos a leer. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua,
a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Oiga, aquí no está hablando del día de reposo regular. Aquí está hablando, porque aquí lo dice claramente, ¿va? Dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Qué es un día de reposo de gran solemnidad? Bueno, eso lo vamos a explicar poquito más adelante, pero vamos a seguir leyendo. Dice, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, al ladrón, a uno de los ladrones que había sido crucificado junto con Jesús, dice, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Verso 41, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Oiga, entonces, leímos que habla de un día de reposo, ¿verdad? Que de gran solemnidad, y es precisamente aquí, hermano, precisamente aquí en donde radica el principal error que se ha cometido en el cristianismo en general al interpretar esto de la muerte y resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque como el único día de reposo que se conoce en el cristianismo es el del séptimo día, oiga, el del séptimo día, pero aquí hay una contradicción muy grande, ¿va? Porque se conoce en el cristianismo, hermano, en general, que es el séptimo día, el día de reposo que Dios ordenó, pero que ya no se guarda, oiga, ya no se guarda el cuarto mandamiento, ¿ya? Sino que ahora se guarda este mandamiento dado por Constantino, de que ahora es el primer día de la semana, el día de reposo. Pero como repito nuevamente, como el único día de reposo que se conoce en el cristianismo es el del séptimo día, entonces se ha pensado que este día de reposo del que se habla aquí en Juan 19 era el día de reposo del séptimo día. ¿Sí? Por eso es que se dice que murió viernes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se acercaba el día de reposo del sábado. Ese es un error, hermano. No está hablando de ese día de reposo semanal. Y eso pues porque le digo que como se ignora muchas cuestiones que existen en la cultura en la que vivió el Señor, vivieron los primeros apóstoles, por eso es que se ha pensado que se estaba refiriendo a ese día de reposo del séptimo día. Pero vamos a ver que eso no es así. Amén. No es así. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque de hecho, hermano, en la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, el Señor considera otros días también como día de reposo. Oiga, otros días diferentes al séptimo día de la semana, también como días de reposo, sobre todo cuando ordenó guardar ciertas fiestas en Levítico 23. Amén. Mire, vamos a leer un poquito para que se dé cuenta de esto que le estoy diciendo. Vamos a leer Levítico 23, 24. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo. Oiga, este es otro día de reposo, este no es el del séptimo día, ¿verdad? Porque si tú lees Levítico 23, sí ahí empieza diciendo que se guarde el séptimo día como día de reposo. Pero aquí se está refiriendo a otro día, no al séptimo día, a otro día. Dice, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Ningún trabajo de siervos haréis. Luego también el verso 28 dice, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Verso 30 dice, cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Aquí está hablando de la fiesta de Yom Kippur, ¿ya? Pero a lo que te quiero llevar, no te voy a hablar de la fiesta de Yom Kippur en esta mañana. Lo que te quiero llevar es que Dios estableció otros días diferente al séptimo día, también como días de reposo, ¿ya? Levítico 23:32 dice, día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Oiga, ¿sí?
Y aquí mismo en Levítico 23, pero verso 39 dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. Oiga, aquí está hablando de la fiesta de los tabernáculos, dice, el primer día será día de reposo y el octavo día será también día de reposo. Nuevamente, aquí no se está refiriendo al día de reposo del séptimo día, no, son días diferentes, pero estos días son días de reposo de gran solemnidad, ¿sí? Eso es lo que leímos en Juan 19, amén. Estos días de reposo son días de reposo anuales, ¿sí? Eso es lo que se está refiriendo cuando dice era un día de reposo de gran solemnidad, días de reposo anuales. Eso es lo que no se ha tomado en cuenta, hermano. De hecho, Yeshua, él fue inmolado por medio de la crucifixión, exactamente el mismo día que el Cordero Pascual era inmolado cada año, ¿sí? Exactamente cuando Dios ordenó en Levítico 12 sacrificar el Cordero de la Pascua, ¿sí? De hecho, acordemos que Cristo, él fue el Cordero de Dios, así lo vio Juan, ¿verdad? Cuando lo vio que venía, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, la segunda parte del verso 7, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí está, ¿sí? Entonces, Yeshua fue crucificado en la Pascua, y en este día entonces sería automáticamente un día de preparación para un día de fiesta, ¿sí? Porque el Señor ordenó guardar la Pascua, sacrificar el Cordero el 14 del mes primero, ¿verdad? El 14 del mes primero, 14 de Abib, no 14 de enero, 14 de Abib, ¿verdad? Porque, nuevamente repito, Dios no tomó en cuenta el calendario gregoriano cuando dio estas fechas, no, sino el calendario que describe aquí las Escrituras, amén. Entonces, Jesús fue crucificado justamente antes de empezar este día de reposo, que de hecho era el primer día de los panes sin levadura, ¿ya? El 15 de Abib, el cual es un día de reposo anual, amén. Entonces, ese día de reposo debía de empezar casi inmediatamente después de que el cuerpo de Jesús había sido puesto en el sepulcro, porque el día de reposo empezaba a las 6. Ya vimos que él murió a la hora novena, a las 3 de la tarde, ¿verdad? Las 3 de la tarde. Entonces, su cuerpo tenía que ser bajado de la cruz y puesto en el sepulcro antes de las 6 de la tarde. Entonces, supongamos que fue puesto a las 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces, él tenía que resucitar, según sus propias palabras, 3 días y 3 noches después, o sea, a la misma hora que había sido puesto su cuerpo en el sepulcro. La misma hora, amén. Pero como mencioné anteriormente, hermano, los días de reposo anuales, estos de hecho pueden ocurrir en cualquier día de la semana, cuando ya los transportamos al calendario gregoriano. Los martes y jueves son los más comunes que cualquier otro día de pan sin levadura siguiente a la Pascua. El jueves es probablemente el más común de todos. Por ejemplo, en 36 años, contando entre los años 1998 al 2033, el primer día de los panes sin levadura, que es el día de reposo anual, ocurrirá en jueves 12 veces y en martes 10 veces. Ya todos los otros días son menos frecuentes durante este periodo. En el año de la crucifixión de Jesús, según el calendario romano, según el calendario gregoriano, ¿verdad? Aunque el calendario gregoriano todavía no existía en esa época, porque el calendario gregoriano fue establecido por el Papa Gregorio en 1582. Oiga, 1582. Entonces, pero según el calendario romano, la Pascua ocurrió en un miércoles, en ese año cuando Jesús fue crucificado, en un miércoles. Esto significa que el día de reposo anual tuvo que ser en un jueves, ¿ya? Era de hecho en este día de reposo en el que se acercaba, así que se requería que el cuerpo del Señor fuera puesto en el sepulcro antes de que empezara este día de reposo anual, ¿sí? Ya después el día de reposo semanal o el del séptimo día, ese debía de ocurrir 2 días después de esto. Ahora, el imperio o sistema religioso establecido, hermano, que nos ha gobernado por los últimos 2000 años, estoy hablando de Roma, pues ellos nos han enseñado que Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana. Pero no es nada raro, hermano, que siempre quieran vincularlo con su dios Sol, porque de hecho, ¿será esto lo que está escrito en la Biblia, hermano?
Pues no, mi hermano, no. De hecho, como le mencioné al principio de este programa, la Pascua cristiana se va a celebrar este 12 de abril, este próximo domingo. Pero de hecho esa fecha fue establecida no por Dios. Dios dijo que era el 14 de Aviv, 14 del día del mes primero. Pero en el concilio de Nicea del año 325, ahí se terminó por cambiar la fecha, ¿sí? Y una de las cláusulas que fueron puestas en ese concilio es que la Pascua cristiana nunca coincidiera con la Pascua judía. O sea, en otras palabras, que la Pascua cristiana nunca sea la fecha que Dios ordenó. También quedó establecido esta cláusula, que la Pascua cristiana se celebrara el primer domingo después del equinoccio de primavera, después de la primera luna llena. Mire, si el clima lo permite, hermano, si el clima lo permite, porque creo que hay pronóstico de lluvia toda la semana, pero si el clima lo permite, usted observe los cielos, hermano, observe el cielo, identifique que en esta semana va a haber luna llena, ¿ya? Va a haber luna llena. Y como el equinoccio de primavera sucedió apenas, que fue el 21 de marzo, creo yo, algo así, sucedió ese equinoccio de primavera. Entonces, después de la primera luna llena, el primer domingo, es que ellos establecieron que se tenía que celebrar la Pascua. Esas no fue las indicaciones que Dios dejó escritas en su bendita palabra. Amén. Ese ya son mandamientos de hombres. Amén. Pero vamos a regresar a esta enseñanza. Amén. Entonces, te decía que en el año en que Jesús murió, la Pascua, el 14 del mes primero, fue en un miércoles. El 15 de Aviv, sí, lo dice así la Torá, el 15 de Aviv es el primer día de los panes sin levadura, que de hecho dura 7 días, una fiesta de 7 días. Nosotros acabamos de terminarla ayer, ¿verdad? Esa fiesta. Perdón. Entonces, ese 15 de Aviv era el día de reposo anual. Amén. Anual. Entonces, si Jesús murió en la Pascua, que era un miércoles, murió a las 3 de la tarde de un miércoles, su cuerpo fue puesto en el sepulcro a las 5 de la tarde, porque a las 6 empezaba este día de reposo anual. Entonces, de ahí solamente tenemos que contar, pues, 3 días y 3 noches más, para que nos dé el momento exacto de su resurrección, ¿verdad? Siguiendo las mismas palabras que Jesús mismo dijo. Entonces, haciendo eso, tenemos que jueves a las 5 de la tarde, ahí se cumplen las primeras, 24 horas. Viernes a las 5 de la tarde, ahí se cumplen 48 horas. Y sábado a las 5 de la tarde, ahí se cumplen las 72 horas, ¿verdad? Ahí se cumplen las 72 a las 5 de la tarde, o sea, antes de terminar el día de reposo del séptimo día. Antes de terminar. De hecho, en ese que sería el 17 del mes primero, ¿verdad? Basado en el calendario bíblico, el 17 del mes primero, y de hecho el 17 del 10 primero, hermano, ahí es cuando Dios ordenó celebrar la fiesta de las primicias, la fiesta de los primeros frutos, cuando se tiene que traer la gavilla. Amén. Ahí, ¿por qué? Porque de hecho Cristo, él representa esa gavilla, hermano. Él representa esos primeros frutos, es el primogénito de los resucitados, el primogénito de los muertos, dice la palabra, ¿verdad? Exactamente cuando se celebraba esa fiesta es que Jesús resucitó, dando cumplimiento a esa fiesta, hermano, ¿sí? Recordemos que él también no murió, no nació en Navidad, no nació el 25 de diciembre, como también otra mentira que se nos ha sido enseñada, sino que él nació en una fiesta de los tabernáculos. Amén. Nació en una fiesta hebrea, ordenada por Dios, y también murió en otra fiesta hebrea, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, él resucitó justo antes de terminar el día de reposo del séptimo día. Ya, por ejemplo, cuando nosotros leemos en los evangelios, hermano, mire, le voy a presentar aquí Juan 21, dice, el primer día de la semana, o sea, domingo, ¿verdad? Dice, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Bueno,
Ahí no dice que Jesús haya resucitado domingo por la mañana. Ahí simplemente, si usted continúa leyendo, va a leer que el cuerpo ya no estaba, o sea, ya no hallaron el cuerpo ahí el primer día de la semana. Marcos 16:1 dice, cuando pasó el día de reposo, ¿cuál día de reposo? El del séptimo día. Dice, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Oiga nada más, nuevamente, ahí no dice, hermano, que Jesús haya resucitado el primer día de la semana, no dice que haya resucitado domingo por la mañana. Otro evangelio, Mateo 28:1 en adelante, dice, pasado el día de reposo, ¿sí? El del séptimo día, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Y Lucas 24:1 en adelante dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, hermano, tenemos en estos evangelios que era el primer día de la semana, día domingo muy de mañana, y que la piedra del sepulcro había sido quitada. Pero eso no significa que Jesús haya resucitado esa mañana. O más bien, ¿verdad? Grandemente su cuerpo no estaba allí. ¿Por qué? Porque él ya había resucitado, hermano, la tarde anterior. Hermano. Él ya había resucitado la tarde anterior, mi hermano, ¿sí? Cuando se cumplían las 72 horas que él mismo dijo que su cuerpo estaría en el corazón de la tierra, hermano. Entonces, esto pues va a poner por los suelos, hermano, esa interpretación que nos ha sido enseñada de este gran acontecimiento, pero que está totalmente equivocada, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que va a derribar todo argumento y toda mentira, ¿sí? Es lo que, es así, hermano. Nosotros dice que la palabra de Dios es una lámpara que alumbra en lugar oscuro, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Oiga nada más, ¿sí? Entonces, ¿por qué entonces se nos ha sido enseñado eso, hermano? Si no tiene nada que ver, no está de acuerdo con lo que está escrito, hermano. Y lo más importante es, ¿por qué no se cuestiona? ¿Por qué simplemente se cree como si fuera una verdad absoluta? Pues por eso, hermano, ¿sí? Como eso nos fue enseñado de esa manera, así se ha creído, hermano, pero no tiene nada que ver con lo que está escrito, pues. Amén. No tiene nada que ver con lo que está escrito, ¿sí? Pero, ok, ya te presenté estos evangelios. Ahora te voy a presentar la única cita que aparece en las escrituras que parece indicar que Jesús sí resucitó el primer día de la semana, en la mañana. O sea, sí resucitó domingo por la mañana, ¿sí? Pero esa cita, hermano, no es muy confiable. Y te lo voy a decir por qué. Porque es solo cuestión de en dónde se ponga una pequeña coma que aparece allí. Porque cuando esta coma es puesta en otro lugar, ya da otro significado totalmente diferente. Esta cita también se encuentra en la versión Reina Valera de 1960. Pero te voy a presentar la misma cita en otras versiones, como en la versión de las Américas, para que veas que la coma es puesta en otro lado
y ya da un contexto, un significado totalmente diferente. Amén. Y la cita se encuentra en Marcos 16:9. Dice, oiga cómo dice, habiendo, resucitado Jesús por la mañana, oiga, aquí sí dice que resucitó por la mañana, dice, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Oiga, esta cita sí parece decir que Jesús resucitó por la mañana, ¿verdad? Aquí lo dice, por donde es puesta esta coma. Pero mira, te voy a leer la misma cita, pero en la versión de las Américas. Dice Mateo 16:9, dice, y después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la cual había echado fuera 7 demonios. Oiga, ¿se da cuenta? Aquí la coma ya la ponen en otro lado y ya da a entender algo totalmente diferente. O sea que después de que ya había resucitado, entonces ya después muy temprano por la mañana se le apareció a María Magdalena, ¿verdad? Y aún hay otra versión también que se llama la versión traducción en lenguaje actual. Dice la misma cita, Marcos 16:9, dice, el domingo muy temprano, oiga, después de que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, aquí ya una vez después de resucitado, o sea, él había resucitado la tarde anterior, pero como no podían ir al sepulcro por causa del día de reposo, esperaron hasta en la mañana, pero ya cuando fueron, ya el cuerpo ya no estaba ahí, ¿sí? Y en ninguna de estas dos versiones parece indicar que Jesús haya resucitado el domingo por la mañana, amén, sino que, como vuelvo a repetir, ya después de resucitado se le apareció a María Magdalena el domingo por la mañana. Y yo sé que, hermano, que se podría argumentar mucho acerca de esta cita de Marcos 16:9 en la versión Reina Valera. Pero déjame decirte, hermano, que esta cita, pues, que pudiera respaldar esta versión de que Jesús sí resucitó domingo por la mañana, pues no es muy clara ni muy confiable porque, mira, en primer lugar, los capítulos, los versos, las comas, los puntos y todos los signos, hermano, no aparecían en las versiones originales. O sea, los escritores no pusieron comas, no pusieron puntos, no pusieron capítulos, no pusieron versos. Esas cosas ya fueron agregadas siglos después. Oiga, siglos después. Entonces ahí lo que hizo Roma es poner esa coma en otro lado para de alguna manera respaldar su doctrina, como han hecho las escrituras han tenido muchas interpolaciones, muchas cosas que han sido agregadas, amén. Entonces, pero si nos basamos a lo que el mismo Jesús nos dejó como única señal, ¿sí? Entonces, hermano, ahí tenemos que de esta manera se cumple esta señal. Sí, se cumplen las 72 horas que él mismo dijo que su cuerpo iba a estar en el corazón de la tierra. Sin en cambio, la enseñanza que nos ha sido dada, hermano, esa dice que solamente fueron 36 horas. ¿Sí? O sea, totalmente en desacuerdo con lo que dijo Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, pues no es verdad, hermano. Jesús no murió viernes ni resucitó domingo por la mañana. Eso es mentira, eso es una mentira de Roma. Es una mentira de Roma que nos ha sido heredada. Amén, que nos ha sido heredada. Y como te puedes dar, entonces el día que se guarda, sí es muy importante, ¿sí? Porque si Jesús no resucitó domingo por la mañana, entonces ¿por qué se guarda actualmente en la mayoría del pueblo cristiano el domingo como día de reposo? ¿Por qué? Porque se está siendo muy obediente al mandamiento de Constantino. Oiga, no hay otra razón. Es la única razón que queda, ¿sí? Que se está siendo obediente al mandamiento de Constantino y se está desobedeciendo el mandamiento de Dios. Oiga, nada más. Por eso es que Isaías 29:13, se lo voy a leer, Isaías 29:13, mire lo que dice. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Oiga nada más, ¿qué más claro, hermano, que la palabra de Dios?
Entonces, pero ¿por qué será, hermano, que es hasta este tiempo que se están descubriendo estas cosas, estas mentiras? Bueno, de hecho el Señor también lo dice, hermano, que en el final de los tiempos precisamente iba a suceder esto. Mire, Jeremías 16:19, mire lo que dice. O sea, nos íbamos a dar cuenta, hermano, al final de los tiempos, que muchas de las cosas que nos habían sido enseñadas eran mentiras, ¿sí? Mire lo que dice Jeremías 16:19. Dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Oiga nada más, mentira poseyeron nuestros padres. ¿Cómo la ve usted, hermano? ¿Cómo la ve usted? ¿Sí? O sea, está claro, hermano, que lo que se nos fue enseñado no es verdad. Lo que nos fue enseñado acerca de la muerte y resurrección de Jesús no es verdad, es mentira, mentira de Roma, hermano, mentira de Roma. Pero gracias a la bendita palabra de Dios, cuando la escudriñamos, podemos encontrar estas cosas. Y el problema es ese, que actualmente la mayoría del pueblo cristiano no se escudriñan las escrituras. Oiga, no se escudriñan. Por eso es que su pueblo muere. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Y esta es solamente una de las muchas mentiras que Roma ha heredado al cristianismo protestante. Oiga, solamente una mentira, pero de hecho la doctrina está llena de malas, erróneas interpretaciones, hermano. ¿Sí? Cuando, repito esto, cuando se toma en cuenta lo que está escrito, cuando se escudriña lo que está escrito, entonces salen a relucir estas cosas, ¿sí? Cuando se profundiza en estas cosas, hermano, solamente así. De otra manera, si solamente se lee por encimita, imposible encontrar estas cosas, hermano. Por eso que el Señor fue el consejo que nos dejó: escudriñar las escrituras, indaguen, investiguen, profundicen, fue lo que dijo el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque esas cosas están muy escondidas ahí, hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya, el cual vive y permanece para siempre. Bendito su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermanos, si alguien tiene alguna duda todavía en cuanto a esto, hermano, puede contactarme después, durante el día. Amén. Puede contactarme al teléfono 323-595-6357. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Área 323-595-6357. ¿Sí? Este ministerio, hermano, se caracteriza porque estamos sacando a la luz muchas de esas mentiras que nos han sido enseñadas por Roma, que nos ha sido heredada al cristianismo protestante. ¿Sí? Ese es el enfoque de este ministerio. Para eso levantó Dios este ministerio, hermano, para sacar a su pueblo de la ignorancia espiritual en la que ha vivido, hermano, por siglos y siglos. ¿Sí? Ya le he platicado, hermano, yo mismo, el Señor primeramente actuó en mi vida, ¿sí? Me inquietó, puso esa hambre en mí por estar indagando estas cosas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Estas enseñanzas, hermano, quedan grabadas en nuestra página de Facebook y nuestra página de YouTube. Cualquier persona puede tener acceso a ellas de una manera gratuita. El nombre de la página del ministerio es Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Así tiene que meter todo el nombre completo para que le salga. Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Si alguien tiene el deseo de tener más información acerca de los estudios que realizamos, póngase en contacto con nosotros, hermano, y nosotros le damos la información. Amén. Bendito sea su nombre. Hermano, ¿alguna necesidad de oración? María. Ajá. Problema sistema nervioso y cuello.
Ok, amén. Vamos a estar orando, vamos a darle gracias al Señor. Ya estamos a escasos 3 minutos de salir del aire. Mire, esta enseñanza pues es bastante larga. Aquí siempre lo hacemos de una manera más comprimida, amén. Aquí no nos queda tiempo para pelear con nadie, hermano. Aquí nosotros nos enfocamos a lo que el Señor nos ha enviado, amén. Vamos ahora a orar por nuestra hermana María. Amantísimo Dios y Padre, Dios Todopoderoso, para ti no hay nada imposible, Señor, tú eres el que todo lo puede. Señor, te presentamos la vida de nuestra hermana María, Señor. Padre, que seas tú poniendo tu mano poderosa, Señor, sobre ese cuello, Señor. Reprendemos, Señor, todo nerviosismo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Sabemos que dado los acontecimientos, Señor, que se están dando, Padre, en esta tierra, Señor, mucho de tu pueblo, Señor, está preocupado, está angustiado, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú derramando esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que seas tú, Señor, dándoles la convicción, Padre, de que tú nos amas, mi Dios, de que tú tienes el poder de guardar a tu pueblo, Señor, a ese pueblo que se encuentra honrándote, Señor, en medio de la prueba. Tu palabra dice, Señor, que pasaríamos por las aguas y que estas no nos abnegarían, que pasaríamos por el fuego y que la llama no ardería en nosotros, oh Dios eterno. También tu palabra dice, Señor, que no temeríamos el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni plaga que en medio del día destruya, Señor, que ninguna plaga tocaría nuestra morada, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, Señor, por todos aquellos hermanos que tal vez no llamaron, pero que también tienen necesidad, Señor, de sanidad, que tú te glorifiques ahí donde están, que pongas tu mano poderosa, Señor. Por tus llagas hemos sido nosotros curados. Escrito está que tú quitarías todo dolor y toda enfermedad en medio de tu pueblo, eterno Dios. Aquellos que necesitan provisión, Señor, provee, Padre, abre la ventana de los cielos, Señor, sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho en esta mañana. Bendito Dios, por haberte tomado el tiempo, Señor, y descender y enseñarnos, Señor, lo que está escrito, por abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Padre bueno, seas tú glorificándote, Señor, seas tú glorificándote. Tu palabra dice que tú no quieres la muerte del que muere, sino que prefieres que todos procedan al arrepentimiento y vivan. Oh Dios, tú eres un Dios misericordioso, Señor, lento para la ira y grande en misericordia. En el nombre de Jesús, a ti sea dada toda gloria y toda honra, eterno Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere. Fue un gran privilegio.